Sí, sí. No dije nada, Luis. Ok. Bueno, pues muy buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a tengo el honor de presentar al doctor Luis Felipe Flores Suárez con el papel de los ANCA en las vasculitis. El doctor Luis Felipe es jefe de la Clínica de Vasculitis Sistémicas Primarias y profesor del curso de alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias en el INER. Ese es mi nivel 3, profesor del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM. Y además de ser un excelente reumatólogo investigador, es un gran ser humano. Así es que para mí es un honor presentarlo y pues muchas gracias. Adelante. Doctora Vargas, después del último que dijo, me quedo sin palabras, pero no las voy a emplear bastante en los siguientes 30, 40 minutos. Y gracias a todos, a la doctora Vázquez del Mercado, al doctor Villarreal y a todo el comité directivo del Consejo. Felicidades por esta iniciativa. Gracias también a quienes están conectados. Espero me escuchen bien y espero poder cumplir con el objetivo que se me ha delineado. El título ya lo dijo la doctora Vargas, yo lo vuelvo a poner, pero en su momento le pregunté yo a la doctora Vázquez del Mercado si esto más bien debería de enfocarse un poco más a lo que es los ANCA en términos fisiopatogénicos. Y ella aceptó que fuese así. Entonces, si bien hablaré sobre todo de ello, también justamente mencionaré en las primeras diapositivas un recordatorio de lo que los ANCA se han significado como importantes en un grupo tan amplio de vasculitis, y precisamente su reconocimiento y su identificación ha venido a constituir un paradigma, podría yo decirlo, porque esto ha llevado a nuevos intentos de clasificación, la apertura muy importante para las vasculitis primarias en general de lo que es la investigación tanto básica como clínica, y marcar nuevos caminos que realmente en los últimos 25 años, ya más de eso, parece que fue ayer para mí, pero hace realmente 35 años fue la descripción de los ANCA, y esto ha explotado en una forma sustancial. De tal manera que si hacemos algún recuento histórico desde 1980 hasta este año, no iré en detalle a cada uno de estos puntos, pero sí podría mencionarse que en la primera década, de 1982 hasta prácticamente 1990, la identificación de los ANCA en determinadas patologías específicamente renales, y muchas de ellas teniendo justamente como este órgano blanco la presencia como un marcador diagnóstico relevante, llevó a la identificación, por un lado, de estos anticuerpos y por otro lado de sus antígenos blancos, y el desarrollo de todas las pruebas por diferentes métodos que llevó en esa década a establecer, como ahora se intenta con muchas de las pruebas serológicas para coronavirus, pero realmente el establecimiento de los mejores métodos en términos de aplicación clínica de los ANCA. Y posteriormente, en la siguiente década, aparecieron diferentes consensos y se llevó a proyectos de estandarización. Creo que ahorita ya se puede ver como estoy señalando, un importante proyecto de estandarización en términos del empleo de estas pruebas, para posteriormente, ya en este milenio, identificar con toda claridad el papel patogénico de los ANCA, y más específicamente de aquellos dirigidos contra mieloperoxidasa, y la identificación además de otros antígenos que bien podrían estar también presentes en la fisiopatogenia de estas enfermedades, sobre todo las que afectan los vasos más pequeños, los vasos de menor calibre. Y en la década pasada, algunos acontecimientos relevantes fue, por ejemplo, el que la interrelación de todo este conocimiento empezó a tener un impacto muy sustancial en el conocimiento de nuevas terapias más dirigidas a blancos específicos por un lado, y hace 3 años un nuevo consenso de revisión del papel de los
yo le podría decir en este momento ANCA verdaderos, y ANCA verdaderos me refiero a aquellos asociados con vasculitis de vasos pequeños, no los ANCA que pueden identificarse en muchas otras enfermedades, y además tener materiales sobre todo para los fabricantes de las pruebas, materiales de referencia certificados para justamente tener pruebas mucho más precisas en términos de sus propiedades intrínsecas. Pero bueno, el primer reporte, como mencioné en 1982, tuvo que ver con una glomerulonefritis necrosante segmentaria, precisamente con la presencia de lo que ya desde 1960 se había mencionado como en ese momento anticuerpos, o esa era la terminología que se le dio, anticuerpos específicos contra granulocitos. Y lo interesante es que esto ocurrió en pacientes, 4 pacientes que vivían muy cerca de Australia y que precisamente en ese momento se detectó un brote de infecciones precedentes por arbovirus. Y comentan justamente que probablemente la etiología de esa nefritis segmentaria necrosante en asociación con esos anticuerpos podría tener un antecedente y una muy importante participación en la etiología justamente por estos virus. Esa fue una hipótesis que no fue corroborada, pero sí de alguna manera permitió ligar a ese hallazgo de esos anticuerpos con un tipo especial de lesión glomerular. Y desde luego el papel diagnóstico fue probado por el doctor Van der Woude en conjunto con su realmente mentor, que fue el doctor Alambique, en una colaboración holandesa y danesa. Y este fue prácticamente el que llevó a poner de papel el primer biomarcador encontrado en una vasculitis primaria muy importante para el diagnóstico, en lo que en ese tiempo se conocía como granulomatosis de Wegener. Y aquí es un resumen de todos esos primeros 5 años muy intensos a partir de esa descripción del doctor Van der Woude con el doctor Alambic. Y también después Rasmussen, que fue otro colaborador, otorrinolaringólogo él, que nos visitó ya hace varios años aquí en México. Lo que también detectaron es que estaba no nada más presente en la granulomatosis con poliangitis, sino también en otros tipos de nefritis rápidamente progresiva, que posteriormente se vio que la mayoría eran asociadas con estos anticuerpos contra citoplasma neutrófilo, y el grupo de Carolina del Norte empezó a identificar en buena medida los antígenos específicos contra los cuales estos anticuerpos tenían reactividad. John Niles en Boston identificó como antígenos blancos fundamentales a la proteinasa 3 y mieloperoxidasa, y esto fue confirmado poco tiempo después por el grupo de Lübeck, encabezados por el doctor Wolfgang Groth. Y simplemente para recordarles a ustedes que las principales especificidades que nosotros vemos en vasculitis van dirigidas contra proteinasa 3, que da un patrón fundamentalmente citoplasmático, y contra mieloperoxidasa, que da un patrón perinuclear. Y esto no me voy a meter más en la explicación de por qué se dan estos patrones. Espero que ya los residentes lo sepan, y si no, podemos comentarlo hacia el final. Pero también recordando que la maquinaria tanto de neutrófilos como de monocitos desde el punto de vista enzimático es realmente extensa, también pueden encontrarse ANCA dirigidos contra otros antígenos presentes en los lisosomas de estas células, y están aquí citados. Algunas de estas no son realmente las asociaciones vistas con vasculitis, sino con otras patologías que nosotros vemos con frecuencia, y con otras que también ven sobre todo gastroenterólogos en términos de enfermedades inflamatorias intestinales y hepatopatías. Pero las siguientes 3 diapositivas son simplemente para recordar que, como cualquier prueba empleada desde el punto de vista clínico, es muy importante considerar que el entorno donde se pide la prueba, tanto el entorno desde el punto de vista clínico y ese entorno con sus diferentes manifestaciones, como lo que significa el tener de una manera lo más precisa posible conocer la epidemiología, conocer, por ejemplo, la prevalencia de determinadas enfermedades. Y aquí
tomando en cuenta que el estudio de estandarización europeo encontró en forma general que la sensibilidad y la especificidad de los ANCA, combinando tanto la inmunofluorescencia como ELISAs específicos contra proteinasa 3 y mieloperoxidasa, estaba esas dos pruebas combinadas en cerca del 73% de sensibilidad y más del 98% de especificidad. Realmente el desempeño de los ANCA variaba de acuerdo a la edad de presentación de diferentes síndromes renales. Y entonces, con los datos de prevalencia de nefritis pauci-inmune en el área del grupo colaborativo coordinado por los doctores Folk y Genet, aplicando estos ANCA, se podía ver que el valor predictivo positivo y negativo en nefritis rápidamente progresivas pauci-inmunes variaba de acuerdo a si la presentación era mucho más leve de la enfermedad o realmente el comportamiento era grave, con todo lo que implicaba una gran elevación de creatinina, hematuria y proteinuria importantes y sobre todo el deterioro rápido de la función renal. Entonces, el valor predictivo positivo, por ejemplo, combinando ambas pruebas, con síndromes mucho más leves, era mucho menor que en aquellos donde el síndrome era realmente muy florido. Y lo inverso ocurría en términos del valor predictivo negativo. Y esto mismo variaba o varió en este ejercicio si la aplicación de los ANCA era en una población menor, entre 18 y 50 años. Entonces vean aquí, por ejemplo, como si toman en cuenta solamente el valor predictivo positivo en mayores de 50 años, esto variaría muy poco para lo que es una nefritis rápidamente progresiva, pero de manera muy importante, en cerca de 20 puntos porcentuales hacia abajo, si el síndrome clínico presente era solamente hematuria proteinuria con una función renal no tan afectada o mucho mejor conservada. Queriendo de alguna manera decir esto, que si en este tipo de síndrome clínico el ANCA era positivo, realmente habría que buscar por lo menos más de un 50% de otras causas que no fueran vasculitis, a diferencia de que si el síndrome era realmente muy florido, en donde prácticamente el valor predictivo positivo de un ANCA positivo, en la combinación de ambas pruebas, era casi sinónimo, como en población mucho más mayor, de una vasculitis asociada con ANCA, llámese poliangitis microscópica o granulomatosis con poliangitis, para sujetos de edades tan disímbolas. Entonces aquí este es realmente los resultados del estudio colaborativo, en donde realmente en comparación con controles enfermos, lo importante es eso, la especificidad era mucho mayor y estas fueron las cifras que el grupo de Folk y Genet emplearon para poner de relieve la importancia de la interpretación de ANCA en diferentes condiciones. Y esto siempre lo enfatizo mucho porque sobre todo en los colegas que no son, incluso hasta en algunos nefrólogos en ciertos países, pero sobre todo con internistas, con otro tipo de médicos, el sinónimo de ANCA y vasculitis es casi una regla y esto no debe de ser así. Y esto sería motivo de otra charla. Pasando realmente, una vez hablando un poco de los ANCA como importantes marcadores en la clínica, como comenté, desde finales de los 80, y esto todavía sigue desde luego investigándose al momento, la relevancia de estos autoanticuerpos en la patogenia, de tal manera que si los ANCA causaran vasculitis en una forma muy esquemática, cortesía del doctor Genet, deberían inducir todos estos fenómenos, la marginación, la adherencia y la diapedesis de leucocitos, realmente adhiriéndose muy claramente a la pared vascular y posteriormente traspasándola, activando a estos leucocitos para que se degranularan y generaran los metabolitos o las especies oxidativas, reactivas propias de su contenido también, y o a liberar su contenido, y finalmente con un insudado fibrinoso, que es lo que se puede apreciar aquí como rosa intenso, llevar a la necrosis acompañado de cariorrexis, lo cual se conoce como leucocitoclasia, y de alguna manera estos son los fenómenos importantes
si es que los ANCA pudieran causar vasculitis. Y cada una de estas situaciones, sobre todo en estudios in vitro, fue demostrado paso a paso a lo largo de los primeros años del 90. Hay que recordar, no pongo una diapositiva tan explícita al respecto, pero uno de los artículos más citados en ese sentido es justo la publicación de Falk y Janet en el 90, donde demostraron que la incubación de neutrófilos de sujetos sanos permitía una degranulación muy importante y la activación claramente medida por la presencia de las especies reactivas de oxígeno y ese estallido respiratorio tan importante. En una forma muy similar a lo que hace el forbolmiristato acetato, que es uno de los estímulos naturales, bueno, naturales no, bajo condiciones experimentales, pero uno de los estímulos más importantes para inducir eso. Y este artículo ha sido ampliamente citado y demostró claramente esta situación. Por otro lado, en un tiempo también a finales de los 80 y principios de los 90, el grupo sobre todo de Birmingham, por la doctora Caroline Savage, demostró justamente la expresión por las células endoteliales de receptores, por ejemplo, para diferentes citocinas, la expresión de CD11 y todo esto llevando justamente en estudios muy elegantes también ex vivo en las orejas de ratones, justamente mostrando la marginación, la adherencia firme y posteriormente también in vitro con el empleo de diferentes membranas, la diapedesis de los leucocitos en ese sentido. Y estos fueron hallazgos que se fueron dando con el tiempo. Pero de una forma muy importante, ahora sabemos muy bien que precisamente la presencia de diferentes factores, tanto genéticos como ambientales, a lo que llevan justamente es a una serie de mecanismos muy interrelacionados, tanto de inflamación y una respuesta preservada a lo largo de por un lado, ontogenia y también de la filogenia, y no quisiera emular a algún secretario de salud actual que no se acordó ni siquiera del nombre de Darwin, pero es decir que lo que necesitamos es recordar cómo estos mecanismos de defensa están preservados, recordando incluso a Mechnikov, cómo estos tan primitivos mecanismos pueden estar alterados y pueden, en conjunto con una respuesta adaptativa mucho más compleja, llevar a que mecanismos inmunológicos medien precisamente por estas células, polimorfonucleares y monocitos, la lesión aguda, lo cual eventualmente puede llevar a dos aspectos. La producción justamente de los ANCA con pérdida de tolerancia de células T y B, y por otro lado, una respuesta por parte de las células T y los macrófagos también a esa lesión. Y vamos a ir hacia el final de la charla hablando un poco más acerca de cómo esta respuesta también puede perpetuarse y puede llevar a situaciones muy crónicas a los pacientes que tienen esto. Y en buena medida se sabe muy bien que hay factores de orden ambiental que pueden influir en uno u otro sentido a que esta respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, lleve a justamente un proceso de resolución, el cual, si no está bien regulado, eventualmente también puede llevar a una cicatrización anómala, pero también estos procesos tienden a, bajo esos diferentes estímulos y los factores genéticos que afectan este tipo de situaciones, a recaídas, lo cual es una característica también de las vasculitis asociadas con ANCA, el hecho de que es muy raro que un paciente pueda permanecer más de 5 años sin una recaída, e incluso algunos de ellos bajo tratamiento apropiado. Entonces, por un lado, puesto en azul, los factores que tienen que ver con la respuesta inmune adaptativa, y por otro lado, lo que lleva a la respuesta inmune innata. Y hay que recordar que en buena parte de lo que fueron los estudios, sobre todo en los 90 e inicios de este milenio, de la patogenia, se enfocaron mucho más precisamente a la respuesta inmune adaptativa y sobre todo a la participación de los linfocitos T y los diferentes, hablando así en términos muy generales, de esos linfocitos y sus diferentes estirpes, y se fue dejando por un tiempo muy de lado, de manera muy curiosa, a los monocitos y sus derivados tisulares, que son los macrófagos, y al propio polimorfo nuclear, pensándose que el polimorfo nuclear
su participación, a pesar de que muy claramente están presentes desde prácticamente la identificación de los propios ANCA, pero se fue dejando como de lado la manera en la cual estas células de tan poca vida media podrían estar influyendo en lo que posteriormente se veía ya como enfermedades bien establecidas. Y en los últimos tiempos, esto es materia de que está, por ejemplo, vamos a ver algunas diapositivas en preparación, se ha ido viendo cómo esta interrelación se va dando, se va logrando, y cómo diferentes, incluso fenotipos de enfermedad, pueden tener mucho que ver con el estímulo inicial, el sustrato genético y además el tipo de actor celular predominante. Y bueno, este esquema simplemente pretende recordar cómo eso también tiene un impacto en nuestros agentes terapéuticos. Entonces hemos ido pasando cada vez más de agentes que pueden eventualmente en su acción farmacológica inhibir o influir sobre diferentes células tanto por un lado linfocitos B, que se expanden y se diferencian clonalmente y llevan a células plasmáticas con la generación de los ANCA, como células presentadoras de antígenos, evidentemente linfocitos B y T, con su liberación de citocinas y su interjuego en la regulación tanto a la baja como a la alta, en la generación finalmente de lo que viene siendo ese mecanismo que lleva a la destrucción tisular una vez que los neutrófilos en etapas muy tempranas y posteriormente todos estos actores en etapas de no tan largas, sino incluso se puede ver en menos de una semana, empiezan a también situarse en esos puntos extravasculares y generan la inflamación propia de estas patologías. Y otro actor muy importante, desde luego, es el sistema del complemento. Hay que recordar cómo este sistema compuesto de más de 30 proteínas diferentes puede en un momento determinado estar regulando este proceso de inflamación vascular y a la vez perpetuándolo en diferentes formas. Y eso es algo que también revisaremos un poco más, como puede ser el depósito de fibrina, y esta fibrina como precedente tiene la presencia de factor tisular y alteraciones en el sistema o la activación de la cascada de coagulación, en conjunto con algo que mencionaré en un momento más adelante. Esta lesión inicialmente muy aguda puede llevar a una cicatrización que también tiene una traducción lamentable en cuanto a la vida de pues el modelo animal o el ratón o la rata. Por cierto, la rata no es tan buen modelo animal, lo ha sido para los mejores intentos de demostrar la patogenia por parte de los anticuerpos contra proteinasa 3, pero no para mieloperoxidasa, empezando porque la proteinasa 3 en roedores y en humanos es distinta. Realmente sí hay muchas diferencias conformacionales y estructurales de la proteinasa 3 en determinadas proteínas, pero como toda esta reacción que inicialmente se da como una activación neutrofílica, la formación en los primeros días, como acabamos de ver en algunas diapositivas anteriores, de microabscesos donde hay realmente inflamación neutrofílica, esto puede eventualmente llevar a la presencia de macrófagos, desde luego de lo que es el granuloma, con también un muy importante presencia de células T en la periferia, y el juego que se empieza a dar entre macrófagos y linfocitos T para dar otro tipo de inflamación y otro tipo de respuesta inmune anormal. Pero uno de los paradigmas más importantes en estas vasculitis lo fue desde el inicio la poca presencia de complejos inmunes en el tejido afectado. Es realmente una premisa que estas vasculitis tienen un muy escaso depósito de complemento y de complejos inmunes, y por tanto se llaman precisamente pausoinmunes, a diferencia de lo que se ve en otras enfermedades donde la inflamación de la pared vascular y en este caso las paredes glomerulares
como en lupus, y lo sabemos muy bien, da este tipo de imagen en la inmunofluorescencia renal. O bien, por el otro lado, el depósito lineal que se observa en enfermedades por los anticuerpos antimembrana basal glomerular o en la vasculitis por IgA. Y esto en conjunto con niveles normales de fracciones de complemento en forma usual en el suero, que implica el aparente poco consumo del sistema, llevó por mucho tiempo a pensar en una muy limitada participación de las proteínas del complemento en la patogenia de las vasculitis asociadas con ANCA. Pero observaciones recientes, tanto experimentales como clínicas, demuestran que ello no es así. Esto es claro. Dentro de las primeras observaciones, y bueno, simplemente esto antes es un recordatorio de que las tres formas de activación del complemento se dan a través de la vía alterna, de la vía clásica y de la vía de la lectina. Y hay que recordar cómo la vía clásica se da por precisamente la formación de complejos antígeno-anticuerpo y llevan a la activación de C4, de C2 y la presencia o la generación de la convertasa de C3. Y aquí es donde se vuelve común con la vía de la lectina, que se estimula a partir de la expresión en diferentes, sobre todo bacterias, de glucósidos en su superficie, y a diferencia de la vía alterna, lo cual esto realmente es un proceso que brinca estos pasos de la activación de C4, de C2, y se va directamente a la escisión de C3 para generar la convertasa de C3 y posteriormente C5 y ya todo lo que es la vía o el complejo de ataque de la membrana. Pero bueno, decía yo que dentro de lo que son las evidencias experimentales, fue justamente en el modelo desarrollado por Hongxiao en 2002 y se pudo ver que la vía alterna es realmente la que tiene más importancia. Pero antes de eso, la depresión justamente del sistema de complemento con la utilización del veneno de cobra, del factor de Russell de veneno de cobra, pudo demostrar ya hace más de 10 años, hace 13 años, cómo no bastaba en muchas ocasiones con la presencia de anticuerpos anti-mieloperoxidasa para generar todos los cambios vistos en términos de índice de actividad histológica, albuminuria y los niveles circulantes tanto de C3 como de anticuerpos contra mieloperoxidasa. Y cómo justamente la carencia del empleo de este factor como un inhibidor de la activación del complemento llevaba a mayor hematuria, mayor leucocituria, mayor albuminuria, aunque los niveles de anticuerpos contra mieloperoxidasa no fueran el mismos, pero sí la depresión de complemento. Entonces, esto fue un primer paso para empezar a estudiar de una manera más minuciosa el papel de la vía del sistema del complemento en estas enfermedades. Y justamente se vio que la vía alterna era la más importante en vista de que en los ratones, por ejemplo, noqueados de C5, que es, digamos, la vía finalmente común, no se presentaba en estos ratones con ese estímulo de inyección de anticuerpos contra mieloperoxidasa la presencia de lesión medida en la orina por hematuria, por leucocituria, por proteinuria, ni tampoco la formación de medias lunas o de necrosis, como se ve aquí. Entonces, en ratones de cepas salvajes, en WT6, se daba lo clásico, ¿no? La presencia justamente de esta media luna con la necrosis fibrinoide, y en ratones carentes de C5, pues el daño era mínimo o prácticamente inexistente. Y por el contrario, hay que recordar que por un lado, no pongo la diapositiva, pero cuando empleó este mismo grupo ratones noqueados de C4 o bloqueando C3, esto no impidió que la enfermedad se desarrollara y de alguna manera esto dio mayor paso a demostrar que la vía alterna era la implicada. Me voy a ir un poco más atrás porque hay que recordar a determinados factores activadores. Y es muy importante recordar que el factor B precisamente perpetúa en muchas ocasiones esta activación del sistema del complemento.
Y esto tiene que ver aquí como la carencia de ese factor B como un amplificador. Y es muy importante que esta amplificación por el factor B se da sobre todo en la vía alterna. Vean cómo también en ratones noqueados de factor B, la albuminuria en comparación con aquellos de cepa salvaje o bien de noqueados de C4 no ocurría. Entonces, en todos los animales, la carencia de factor B llevó a una menor expresión clínica e histológica de enfermedad. A pesar de que los títulos de anticuerpos contra mieloperoxidasa circulantes estaban presentes en las tres condiciones experimentales. De tal manera que esto apuntaló como ya fuera la vía alterna, por un lado, y su amplificador mayor, que en este caso es el factor B, eran relevantes para la patogenia de la vasculitis asociada con ANCA. Y esto, desde el punto de vista clínico, ha mostrado en los últimos años cómo aquellos individuos con menores niveles de complemento en suero tienen ciertas características clínicas desfavorables y algunas potencialmente mortales. Por ejemplo, vean cómo aquí en aquellos sujetos que presentan hipocomplementemia, tienen o están tienen una supervivencia menor libres de recaída, mucho menor. Y por el otro lado, esto también se ve en términos de la supervivencia no libre de enfermedad, sino global, como también aquellos sujetos que presentan hipocomplementemia tienden, posterior al diagnóstico, a tener una caída en su supervivencia global, es decir, en morir mucho más temprano que aquellos sujetos que no presentan hipocomplementemia. Y cómo esto también tiene que ver con la supervivencia renal. La supervivencia renal también decrece con menores niveles de C3 circulante en comparación con los individuos que tienen un C3 normal. ¿Sí? Vean cómo la presencia de bajos niveles de C3 se asocia a una supervivencia global menor, y lo mismo, un comportamiento muy similar ocurre en aquellos sujetos en términos de la función renal con el paso del tiempo. Y esto ha llevado precisamente a cómo, se puede resumir en esta diapositiva, cómo el bloquear o noquear el factor B, el C5 o el receptor de C5 sí influye en la generación de las vasculitis, y prácticamente el bloquear la formación del complejo de C4 con C2B no lo hace, ni tampoco el receptor de C3. Parece ya ser un camino mucho más adelantado y posterior el efecto benéfico en la generación de estas lesiones cuando se bloquea la vía alterna. Tampoco en otros estudios del mismo grupo se vio que el bloquear el complejo de ataque de membrana tuviera de alguna manera una regresión o un freno para el desarrollo de la enfermedad. Y esto, en conjunto con lo que se sabe últimamente, llevó al desarrollo justamente de un bloqueador del receptor de C5A, el cual desde hace algunos años, y ahorita está por publicarse un estudio fase 3 al respecto, cómo este fármaco, que ahora se llama Avacopan, realmente redujo incluso mucho mejor que con el empleo de prednisona a dosis altas, no baja, en un tiempo corto. Hay que decir que este estudio solamente dio seguimiento por 12 semanas, pero de cualquier manera llevó a parámetros mejores, tanto renales como globales, medidos con la escala de Birmingham de actividad, a los sujetos que recibieron este inhibidor del receptor de C5A, con la terapia en comparación con una terapia convencional o con prednisona solamente a dosis baja. Entonces, esto ya es graficado, como por ejemplo, vean ustedes incluso que la respuesta, el cambio en el índice de Birmingham o el cambio en la albuminuria o en la excreción urinaria de factor quimioatrayente de monocitos 1 fue mucho mejor con el empleo del Avacopan que desde luego con el empleo de solamente prednisona a dosis alta.
y de manera muy interesante, como incluso la respuesta sin prednisona, sino simplemente con el avacopan y ciclofosfamida, fue hasta mejor. Y esto, de alguna manera, es algo que mencionaré hacia el final de la charla. Pero hay que recordar que ahora hay una situación muy importante, y lo vimos hace unos días en la muy interesante y muy elegante sesión mensual del colegio. Esto es un aspecto de alguna manera novedoso, que es la presencia de las NETs, que pueden llevar eventualmente a, con el inicio de la pérdida de tolerancia y la producción de los ANCA, a la generación de estas trampas extracelulares. Y desde hace un tiempo se pudo ver cómo este aspecto es muy importante. Entonces, no solo la apoptosis es un mecanismo, haciendo un resumen, de cómo los antígenos pueden quedar expuestos. Y este tipo de muerte celular, que en condiciones fisiológicas pues está para defendernos y tiene un aspecto muy positivo, un aspecto negativo de esta forma de muerte celular es esa expresión anormal de antígenos en un sustrato muy seguramente anómalo, genético de las personas que eventualmente desarrollan esto, y una alta producción o el desequilibrio entre su formación y la degradación pueden llevar a una mayor presencia que induce un círculo en donde esta pérdida de tolerancia puede llevar a la generación de los ángeles, por un lado, ¿sí? Y esto se pudo poner mucho más de manifiesto como en las lesiones tisulares, y esto es a nivel renal, de los pacientes con poliangitis microscópica, la presencia de NETs, y esta es la imagen compuesta de los componentes de esas NETs, lleva a su colocalización en el tejido glomerular inflamado, y cerca de área de necrosis fibrinoide, como se puede ver en este otro acercamiento, en donde, y esto lo demostró Adrian Schreiber, como en estas lesiones hay un polimorfo nuclear, y cuando hicieron también búsqueda de NETs, se podía ver cómo había presencia de estas NETs en una forma muy adyacente a las áreas de necrosis fibrinoide in situ. Y bueno, la presencia de estas NETs también hay que recordar que las NETs inducen la expresión y la función de metaloproteinasas de matriz, y cómo esto también puede llevar al desarrollo de la vasculitis como tal. Y no olvidemos tampoco que las NETs tienden a inducir la expresión de factor tisular y a activar el sistema de coagulación. Y desde este tiempo, realmente ha sido un estudio que no ha sido muy citado, pero este que fue mi tesis doctoral, llevó a poner de manifiesto cómo de manera muy importante la presencia de anticuerpos contra mieloperoxidasa inducía de una manera muy importante la función del factor tisular, de una manera prácticamente similar a lo que lo hace uno de los estímulos más importantes para ello, que es el lipopolisacárido. Entonces, con dosis mucho más bajas, aquí utilicé no la concentración clásica para inducir la expresión y la actividad de factor tisular, sino una dosis 10 veces menor en conjunto con anticuerpos contra mieloperoxidasa, la actividad del factor tisular era casi la misma que con el mayor estímulo, a diferencia del empleo de suero o de inmunoglobulinas del isotipo G de sujetos sanos. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo la expresión aumentada del factor tisular se puede ver en conjunto con las NETs y se incrementa con la presencia de ANCA. Y lo hace diferente tanto en los sujetos que se encuentran activos como en los sujetos en remisión. Entonces se puede ver cómo la liberación o la presencia de células que liberan NETs es mucho mayor cuando se estimulan a estos polimorfonucleares con suero de pacientes con poliangitis microscópica, pero particularmente si esto
es en una fase activa y no en remisión. Y hay que recordar otro actor muy importante, y se mencionó en la sesión pasada, este tipo de polimorfonucleares de baja densidad. Entonces, estos polimorfonucleares de baja densidad tienden a estimular de una mayor forma, en una manera mucho más eficiente, a los polimorfonucleares para iniciar el proceso de netosis. Entonces, se puede ver en esta diapositiva cómo, por ejemplo, la liberación y el porcentaje de NETs y esto fue en biopsias de mucosa nasal, en conjunto con la presencia de polimorfonucleares de sujetos ANCA positivos, pero no de baja densidad, era mucho menor a la liberación vista de NETs cuando el aislamiento era de los polimorfonucleares de baja densidad. Entonces, también interviene mucho para este proceso el tipo de polimorfonuclear que el paciente presente. Y, por ejemplo, en lo que es la búsqueda de nuevos marcadores de vasculitis asociada a ANCA, se puede ver cómo que es la proteína de alta movilidad, el HMGB Box1, se ha incrementado en el suero de algunos pacientes con poliangitis microscópica y también en algunos sujetos que tienen nefritis activa en su orina. Entonces, en relación con la formación de NETs, este grupo del doctor Xiao en Pekín halló que esta proteína colabora en la formación de las NETs en conjunto con ANCA, específicamente aquel dirigido contra mieloperoxidasa in vitro. Y vean cómo en presencia de estos autoanticuerpos y la HMBG1, se puede ver mucho más claramente en esta fusión de los componentes de las NETs, que son mieloperoxidasa, DNA y histona, como aquí claramente, y este es DAPI, que marca los núcleos de los polimorfonucleares, como con el estímulo, la formación, y pueden ver quizá algunas redes aquí de las NETs por esta proteína, que, como dije, puede ser en algunas ocasiones antígeno de ANCA, se ve incrementada. Pero también hay otro aspecto muy relevante en el juego, por ejemplo, que se da en justamente la liberación de NETs, la liberación y la activación de cascada de coagulación, como este grupo en Italia mostró que estas NETs promueven justamente la formación de ANCA con la transferencia de los propios antígenos blanco de los ANCA a las células dendríticas mieloides. Y esto lo hacen de una forma mucho más eficiente cuando los polimorfonucleares presentes en estos cocultivos son polimorfonucleares que mueren por netosis y no por apoptosis. Entonces, como aquí lo que se pone de manifiesto, espero que lo puedan ver, es que las flechitas, aquí estoy señalando una en azul, son precisamente polimorfonucleares netóticos y están en la posición muy clara, o mucho más clara, espero que se alcance a ver, con las células dendríticas que están en rojo, que lo son los polimorfonucleares apoptóticos, que están lejos de estas células presentadoras de antígenos, y que justamente la localización de estas células en aposición con las células dendríticas mieloides, se ve la expresión de la mieloperoxidasa por parte de estas polimorfonucleares netóticos que están justamente transfiriéndolo a estas células dendríticas en oposición a lo que aquí no se ve. Aquí no se ve mieloperoxidasa, que son todos estos puntitos verdes, expresados de forma cercana a lo que son las células dendríticas mieloides en este cocultivo. Y por otro lado, también se puede ver cómo bajo diferentes estímulos, esta misma transferencia se ve de mayor expresión, de mayor fuerza, por llamarlo así, en cuanto a la estimulación y el cocultivo con los diferentes polimorfonucleares, ya sea fuera apoptóticos o no, y cómo justamente aquí, déjenme ver dónde está,
aquí justamente la presencia de estos polimorfonucleares apoptóticos en colocalización con las células dendríticas es mayor que cuando solamente están las células dendríticas solas, en una forma muy parecida o en niveles muy parecidos a lo que es la expresión de esta alteración en ratones proclives, en modelos murinos proclives a la presencia de vasculitis. Y esto es un poco lo que se ve en esta imagen histológica, en donde la presencia de vasculitis es mucho más clara en este tipo de lesión con infiltración de estas células dendríticas que lo que se puede ver, aunque hay nefritis aquí, la inflamación no es tan claramente anormal como se ve aquí infiltrando toda la célula dendrítica. Bien, por obvio, un poquito, creo que me estoy extendiendo demasiado, voy a pasar a intentar ahora resumir lo que se ve de alguna manera en cuanto a la fisiopatogenia de los ANCA en una lesión que no es esa, no es la vasculítica, es fundamentalmente la fibrótica. Y aquí es una tomografía de un sujeto con neumonía intersticial usual, lo que histológicamente se traduce como fibrosis, y muy claramente se ha visto cómo las NETs, por este grupo particularmente en Grecia, es el que ha dado la evidencia más fuerte de un vínculo que hay entre la presencia de esas NETs, la función de los fibroblastos para la producción justamente de, o la diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos, que son la lesión característica observada en la fibrosis pulmonar. Entonces, cuando, por ejemplo, estos fibroblastos eran coestimulados bajo la presencia de diferentes estímulos, la generación de NETs era muy importante. Entonces, el modelo clásico de la inducción de fibrosis pulmonares con bleomicina, y sí se ve un incremento de las NETs, pero hay otros inductores mucho mayores. Pero eventualmente el contenido de colágena, aquí también se puede ver expresado, era mucho mayor cuando las NETs provenían justamente de estímulos químicos que claramente llevaban a la presencia justamente de este marcaje con actina, que como saben ustedes es un identificador de la transformación de fibroblasto a miofibroblasto. Y como también la presencia de estas NETs, y aquí está la señal de actina A, era mucho mayor cuando el estímulo era en presencia de NETs y que se inhibía muy claramente, por ejemplo, con el cocultivo con DNasa. Y hay que recordar que el DNA es un componente muy importante de las NETs, de tal manera que esto era abolido con el empleo de DNasa. Y vean cómo también la presencia en estas NETs a nivel pulmonar de el marcaje con actina ponía de manifiesto que en estas lesiones había colocalización de mieloperoxidasa en conjunto con esta actina A. Y también con elastasa, que eventualmente es otro blanco de los ANCA y también es otro antígeno que está presente en esas NETs. Y cuando histológicamente esto se pudo ver en pulmones, y estos son biopsias de sujetos enfermos, y lo mismo demostraron en piel, vean cómo traducía la presencia de estos focos fibroblásticos, de tal manera que la presencia de estos neutrófilos determinada a través de la liberación de las NETs y sus componentes, podían eventualmente llevar a la diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos, a la formación de focos fibroblásticos y a la lesión característica vista en la fibrosis pulmonar. Y esto, para concluir, nos lleva de alguna manera a englobar todos estos estudios experimentales, tanto in vitro como ex vivo, como con la evidencia en algún momento ya en biopsias y en tejidos de enfermos por vasculitis, sobre todo asociada con mieloperoxidasa o anticuerpos más bien antimieloperoxidasa, de probablemente que el tratamiento que estamos viendo, y es lo mismo en lupus y es lo mismo en otras enfermedades actualmente, que el paradigma del tratamiento, por ejemplo, debe de cambiar. Y ese paradigma
tan firme a lo largo de más de 70 años de los glucocorticoides, pues no tiene sustento, porque si nos ponemos a revisar la literatura y la evidencia, pues el empleo de glucocorticoides no cumple ninguna de estas características. Entonces, esto ha dado pie a muchas nuevas terapias y será quizá motivo de alguna otra charla. Desde luego el rituximab, desde luego que pues lamentablemente no dio los estudios los resultados que esperábamos y que probablemente algunos ya leyeron publicado hace 3 meses, pero sí a la presencia, por ejemplo, del papel de la inhibición del sistema del complemento, específicamente la vía alterna, y muchos otros tratamientos, algunos que han fallado, como epratuximab, como belimumab, pero muchos más que probablemente podamos ver evidencia en los años siguientes. Algunos de estos ya han fracasado o se detuvieron por problemas de seguridad o de propia eficacia, sobre todo de seguridad. Y en conclusión, para esta plática, pues toda esta evidencia de los ANCA como patogénicos replantea nuevas vías para la generación de las vasculitis, que implica reconocer mecanismos puntuales, interactivos, que tienen que ver, ya lo dije, con el lugar, y lugar me refiero en buena medida al órgano afectado, como en el tiempo. Y lo vimos en las diapositivas iniciales de cómo va cambiando la afección de determinado órgano entre el primer día y las primeras horas, la primera semana, la segunda semana, y de ahí a lo que vemos a lo paso de meses o años. Hay nuevos actores, el complemento, ya lo veíamos con la formación de las NETs, el potencial que pudiera tener el empleo de DNAsas en inhibir esa respuesta tan temprana histológica, y que eventualmente pueda bloquearse la generación de macrófagos, fibroblastos, miofibroblastos, fibrosis. Esto da pie a nuevas indicaciones terapéuticas, eventualmente a la personalización del tratamiento, y terminando con la pregunta de si los glucocorticoides, como los conocemos en la terapia, está llegando a su fin. Les recuerdo esto, para quien esté interesado, tenemos un curso de posgrado que dura 1 año, que ahorita, pues, como todo en este momento se está viendo de alguna manera afectado. Ya lo hizo la doctora Vargas, me mencionó como tutor en los programas de maestría y doctorado en vasculitis sistémicas primarias. Para quien esté interesado, ahí está el contacto. Y me han pedido que ponga esta diapositiva para su encuesta. Muchas gracias, estoy abierto a las preguntas. Y perdón, me entusiasmo y me paso 15 minutos más de lo que quisiera. Espero que no haya dormidos muchos en este momento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo que pasa es que algo pasó aquí ahorita, pero está lloviendo muy fuerte. Ah, sí, está terrible acá también. Pero sí, sí te escuchamos. No sé, Angélica, ¿estás por ahí? Angélica, creo que Angélica tiene problemas, entonces... Ya, perdón, mil disculpas. Okay. Es que no me habían desactivado activado el micrófono. Okay. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Gracias. Me espanté. No tengo por aquí alguna pregunta. Ya. Buenas noches. No, ya estamos, perdón, es que no podíamos abrir los micrófonos. Muy bien, aquí hay una pregunta, buenas noches. ¿Cuál es el papel fisiopatogénico de los anticuerpos anti-LAMP2 en la fisiopatogenia de las vasculitis asociadas a ANCAS? Hay un estudio que no ha podido ser replicado por parte del grupo de Renate Kain y Doncho Keriaski en Viena, y ellos sí mostraron justamente en un modelo animal muy parecido al de Genetti y Xiao, que sí generan lesión. Y esto lo sustentaron también porque pudieron analizar determinados pacientes que desarrollaron inmune y tenían en su circulación anticuerpos contra este LAMP2. Desafortunadamente, digamos, un estudio de replicación llevado a cabo por el grupo de Carolina del Norte y en conjunto con el grupo de Groningen en Holanda,
no replicó algunas observaciones histológicas en el modelo de Xiao, nuevamente, pero tampoco pudo poner en su grupo de pacientes del grupo colaborativo renal o de glomerulopatías, no pudieron demostrar la presencia de estos autoanticuerpos en el suero de los pacientes. Entonces, pues sí, bajo ciertas condiciones, sí parecen jugar un papel patogénico, pero no tiene una correlación con lo que se ve en la clínica, en donde no se ha podido demostrar que incluso en pacientes que no tienen, porque hay que recordar que hay pacientes ANCA verdaderos, y verdaderos recordando que son contra proteínas A3 o mieloperoxidasa negativos y tienen lesión renal glomerular pausinmune, tampoco demostraron la presencia de estos anticuerpos contra HLAM2 en su suero. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opina acerca del uso de C-ANCA y P-ANCA como herramienta en el monitoreo de la actividad de las vasculitis asociadas a ANCA? Están totalmente desaprobados como un marcador útil para el seguimiento. La mayor evidencia ha provenido de los estudios que en su momento buscaron establecer al factor al inhibidor, al etanercept, como terapia. Y entonces, si consulta los artículos, sobre todo de Finkielman, del grupo de Mayo y todo el grupo colaborativo de Vegent, que así eran las siglas, ellos hicieron el mejor estudio para ver el comportamiento de los ANCA en el seguimiento y como predictor de recaída. Esto no quiere decir, y esto hablando en forma grupal, y esto de alguna manera también desacreditó las observaciones que por muchos años postularon en los 80s y 90s los holandeses, de que el simple cambio en el nivel de ANCA justificaba el cambio en la terapia. Yo también he escrito algo sobre eso y de alguna manera no son útiles en el seguimiento, no como los conocemos ahora, no con los métodos de detección actuales, pero tampoco descalifican lo que pueda uno hacer conociendo con mucha precisión al paciente individualmente, porque sí hay pacientes que en la recaída incrementan o positivizan de nuevo los ANCA y hay otros que no. Hay una gran cantidad de pacientes que pueden tener persistentemente los ANCA elevados a lo largo de toda su evolución y eso no significa que están en recaída. Entonces, como todo en medicina hasta el momento, la interpretación de un resultado de anticuerpos o de autoanticuerpos tiene que ir de la mano con las características clínicas que el sujeto presenta en ese momento. Sí hay algunos pacientes en donde, y le estoy hablando de pacientes que conozco hace más de 15 años, sí hay pacientes que les puedo decir que si suben los ANCA, no les empiezo a dar rituximab ni ciclofosfamina ni prednisona, pero sí los vigilo en forma más cercana. Y ante el más mínimo signo de recaída, se reinicia tratamiento o se vuelve a inducir a la remisión o se intensifica el tratamiento. Pero no por sí solo el ANCA es un biomarcador de seguimiento. Perfecto. Sí. La siguiente pregunta. Increíble charla, doctor. ¿Usted considera importante la determinación y seguimiento de los niveles de complemento como parte del seguimiento o como un marcador de FLAIR? Sí, permite categorizar mejor diferentes grupos de pacientes. Desde hace tiempo estamos midiendo seriadamente también los niveles de C3 y C4. Vuelvo al punto, no como marcador de recaída, se los pongo en una patología mucho más común y mucho más estudiada, lupus. Como tenemos una gran cantidad de pacientes con niveles persistentemente bajos de C3 o de C4 y ellos están bien clínicamente. Entonces, lo mismo pasa aquí, pero sí creo que es algo, son observaciones relativamente recientes que permiten darle dentro de todo ese engranaje de pruebas que existen un papel. Seguramente nos va a permitir subcategorizar mejor diferentes grupos de pacientes para conocer su pronóstico y eventualmente también quizá para tener intervenciones terapéuticas.
Perfecto. La siguiente pregunta. En los pacientes con vasculitis asociada a ANCAS, cuando reciben tratamiento, ¿los niveles de complemento pueden permanecer disminuidos a pesar de tener respuesta clínica favorable? No tengo todavía analizado esto. Anecdóticamente les podré decir que sí, que hay algunos pacientes que los tienen bajos, eh, en la condición que hace la persona, el colega que hace la pregunta, pero todavía no puedo hablar como grupo en total, en ese sentido, ¿no? Bien. El uso de terapia con inmunoglobulina intravenosa no se recomendaría incluso en metaanálisis. No se recomienda, ay Dios, es que no hay puntuación, perdón. No se recomendaría incluso en metaanálisis, no se recomendaba, que ha cambiado ya que en estudios recientes se considera su utilidad en tratamiento de vasculitis, principalmente GPA. Es controversial. Tiene un sustento, tiene un sustento teórico fuerte, pero yo creo que no hay estudios todavía que lo prueben, no hay estudios aleatorizados, no hay un seguimiento a largo plazo y nosotros tenemos el gran inconveniente del costo. Entonces, no, creo que es todavía muy temprano para recomendarlo como un tratamiento estándar. Okay. Gracias, doctor. En inmunofluorescencia indirecta positivo para ANCA, con ELISA negativo para MPO o proteinasa 3, en paciente con clínica sugerente de vasculitis, ¿es necesario la búsqueda de otros antígenos distintos a MPO o proteinasa 3? Yo diría dos cosas al respecto. Una, si la evidencia es sumamente fuerte clínicamente y tienen indudablemente y por la lectura por un laboratorio perfectamente bien certificado en ello, les diría que en ausencia de otros anticuerpos, y reitero, con una clínica que fuertemente apunta a ello, se podría decir que sí es una vasculitis asociada con ANCA. Lo ideal sería repetir yo haría dos cosas allí. Uno, repetir la inmunofluorescencia, pero también el ELISA en otro laboratorio o con otro fabricante del ELISA, porque a veces hay variaciones. Entonces, lo que inicialmente fue negativo por ELISA pudiera serlo ya positivo y no, no haría una búsqueda, otras dos cosas, no haría una búsqueda muy extensiva de cuál es el antígeno que da esa inmunofluorescencia, porque la traducción, o sea, es decir, la traducción propiamente clínica y el significado clínico de, vamos a suponer que es contra catepsina positivo, no me va a cambiar mucho a largo plazo el comportamiento clínico del paciente. La excepción a ello sería cuando la vasculitis y la clínica pudieran estar en relación a vasculitis ANCA positiva inducida por fármacos, particularmente cocaína. Ahí sí consideraría que sería útil, porque si es PR3, lo cual también sería raro, pero si es PR3 negativo, MPO ANCA negativo, pero resulta ser lactoferrina positivo o enolasa positivo, entonces sí apuntalaría más a que el diagnóstico pudiera ser vasculitis asociada o inducida por fármacos. Ok. Y otra, perdón, si en ese paciente pueden tomarle una biopsia, mejor. Ahí sí sería un poco la excepción a que el ANCA es un gran marcador diagnóstico con una clínica muy compatible, incluso en ausencia de histología. Si ese fuera el caso, sí buscaría tener la demostración histológica de la vasculitis. Perdón. Perfecto, gracias. ¿Qué significado clínico tienen los X-ANCA a títulos altos ante un paciente con síntomas? Paciente con síntomas X-ANCA. El X-ANCA es tan raro. El verdadero ANCA típico es poco frecuente. Dobles positivos con un patrón perinuclear o citoplasmático y X-ANCA se ven en menos de 1 o 2% de los pacientes afectados. Es excepcional. Yo de repente no entiendo por qué se reporta tanto el X-ANCA. Dudo mucho cuando me dicen que es doble positivo teniendo X-ANCA. Si lo fuera, caeríamos en la misma situación. Pensaría que la vasculitis no es como tal intrínseca, por llamarlo así,
primaria verdadera, sino que hay otra condición que lo genera. Vuelvo al punto, fármacos. Y el segundo aspecto es que sea una vasculitis secundaria, que pueda ser por lupus, por artritis reumatoide, no una asociada con ANCA. Bien. En población sana, ¿se conoce el porcentaje en que están presentes los ANCAs positivos? Sí se han hecho estudios al respecto, es también muy raro, si lo ponemos en términos porcentuales es menos del 1%, y lo que se ha podido ver es que son fundamentalmente por inmunofluorescencia, no por ELISA contra los antígenos asociados a vasculitis, PR3 y MPO, y son por inmunofluorescencia, son precisamente esos otros antígenos de los neutrófilos o los monocitos, y adicionalmente no son patogénicos, son autoanticuerpos nativos, pues. Un grupo en Australia es quien más lo ha estudiado, y sí se dio cuenta que eran, por ejemplo, los que sí eran PR3 ANCA eran de muy baja afinidad y era dirigido contra epítopos, en el caso de mieloperoxidasa, que no eran los que se han asociado a el desarrollo de la patogenia en estas vasculitis. Una pregunta más. Gracias por la plática. ¿Existe alguna relación con los niveles de ANCA y la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con vasculitis asociada a ANCA? Que yo sepa, no. Como tal, la morbimortalidad cardiovascular, si se refiere, por ejemplo, a ateroesclerosis o no que yo sepa, no hay un estudio que haya, vamos, ahorita no lo recuerdo entre líneas, si en la descripción de esos estudios se ha visto que los determinados ANCA o los títulos guardan correlación con la afección ateroesclerótica en carótidas, si a eso se refiere con morbimortalidad cardiovascular, o propiamente la que se ve a nivel cardíaco. No dudaría que sí, en el sentido de que son pacientes con, probablemente si eran activos, sus niveles de ANCA eran mayores, pero es consustancial a la actividad de la enfermedad global y no tanto específicamente a la morbimortalidad cardiovascular. Bueno, pues muchísimas gracias. Hubieron 3 preguntas que se quedaron ya por tiempo, pero queremos agradecer al doctor Luis Felipe Flores Suárez por su excelente ponencia. Y pues muchísimas gracias de parte del Consejo. Mónica, no sé si quieras decir algo más. Nada más agradecer a todos, como siempre. Luis Felipe, extraordinaria ponencia. Angélica, muchas gracias por la coordinación y a todos por estar todavía conectados con esta extraordinario ponente que nos hizo el honor de estar con nosotros, y tenemos otra ponencia más con él programada. Muchas gracias a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología. Buenas noches. Muchas gracias.